invitar acá a la hermana Graciela que pase junto con César Luis. Acá adelante, por favor. Buenas noches, hermanas y hermanos. Con este video espero que le ayude un poco, porque sé que muchas personas estamos pasando por malos ratos, pero nada es imposible para Dios. Y así como a mí me dio la fuerza para seguir adelante por mis hijos, yo sé que también le va a dar la fuerza a ustedes para salir de lo que hoy están pasando. Porque, como dice, nada es imposible para Dios. Amén. Ay, Dios mío, es imposible no llorar cuando Dios obra milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y qué bueno que el Espíritu Santo de Dios sea el único glorificado en este lugar. Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el pastor de Betel? Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es el que lleva adelante la obra? Amén. Nosotros solo somos instrumentos que estamos de paso. Cuando el Señor nos lleve a su presencia, Betel va a seguir, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Seguramente nuestros hijos, los hijos de ustedes, van a seguir llevando la palabra de Dios con responsabilidad, con excelencia, haciendo un trabajo prolijo para Dios. Amén. Qué maravilloso, qué maravilloso. Queremos darle gracias a la hermana Graciela y a César Luis por compartir la historia con nosotros. Sé que no es fácil, pero yo creo que el Espíritu Santo ha hecho la obra completa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar rápidamente en la palabra de Dios en esta noche. Tenemos muchas cosas. Tenemos la Santa Cena, tenemos el tema de las primicias, el tema de la canasta familiar para todos los que nos visitan. Así que vamos a entrar de lleno en el tema, la seguridad de lo desconocido. Amén. Quiero empezar leyendo el Salmo capítulo 119, el Salmo 119, el verso 105. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. El alcance de la iluminación de una lámpara es corto. De la lumbrera es un poco más largo, como unos 100 metros. Amén. Pero lo interesante es que si nosotros portamos una lámpara, a medida que vamos caminando portando esta lámpara de una luz de alcance limitado, el camino se va llenando de luz a medida que avanzamos. Cuando tenemos una lumbrera, no podemos ver más allá de 100 metros. ¿Qué hay más allá de los 100 metros? Entonces caminamos hacia lo desconocido. Y nadie en esta vida se anima o tiene el coraje de entrar a lo desconocido a menos que tenga la seguridad de lo que hay por delante. Muchas veces nosotros en la iglesia, cuando Dios nos manda a hacer algo, queremos que Él ya antes de que demos el primer paso, nos envíe el presupuesto, nos envíe el diseño arquitectónico, nos envíe las personas que se van a congregar en la iglesia, la lista de los líderes que van a formar parte de la congregación. Y una vez que todo eso está listo, las finanzas, el edificio, la instalación, las sillas, los equipos, entonces recién queremos decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero no sucede así. Dios normalmente nos envía hacia lo desconocido.
Y lo más seguro para el cristiano es lo desconocido cuando Dios nos manda. En Génesis capítulo 12, la Biblia habla de Abraham. Y Dios le da una orden, lo envía a lo desconocido. Le dice, salte, vete de tu tierra y de tu parentela. Y le dice, a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le había dado un mapa, ni siquiera le había mostrado cómo iba a ser la tierra donde él iba a ir. Pero le da la orden y le dice, déjalo todo. Abraham en esa situación, cuando fue llamado por Dios, no estaba en escasez, no estaba en necesidad. Era de una de las familias que tenía bienes, porque dice la Biblia que tenía servidumbre. Cuando uno está en necesidad y la palabra de Dios es todo lo que podemos obtener, no hay ningún problema. Le seguimos a ciegas. Vamos a lo desconocido sin dudar. Pero no fue el caso de Abraham. Tenía que dejar su lugar seguro, su servidumbre, su parentela, sus familiares, para ir a un lugar que Dios aún no le había mostrado. Porque dice, a la tierra que yo te mostraré. Pero Dios le asegura algo y le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y pastor, se pregunta usted, hermano, ¿qué pasó con la esposa de Abraham? Una mañana Abraham recibe la palabra y le dice, mi amor, vamos a dejar todo lo que tenemos para obedecer a Dios, para seguir sus mandamientos. Y como toda mujer prudente, como toda mujer responsable, le pregunta y le dice, perfecto, ningún problema, mi amor, ¿a dónde vamos a ir? Y la respuesta de Abraham es, no lo sé, Dios nos mostrará. Y la mujer prudente le dice, pero ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Y la respuesta de Abraham es, Dios proveerá, no lo sé, porque Dios aún no me mostró el panorama completo, solo me dijo que nos vayamos y que mientras caminemos en obediencia, Él se encargará de todo. Y la mujer le hace una última pregunta y le dice, tenemos servidumbre, ¿de dónde vamos a tener recursos para pagar a la gente que va a ir con nosotros? Y él le dice, Dios proveerá. La suegra de Abraham le aconseja a Sara, su mujer, y le dice, no vayas con él, porque él ni siquiera sabe a dónde va. Pero muchas veces el llamado de Dios para el cristiano se da de esa manera. Lo que pasa es que en la vida cristiana consiste que nuestro caminar debe ser por fe. ¿Qué sentido tendría que Dios nos provea todo al principio antes de iniciar la obra que Él nos llamó? No tiene ningún sentido, no hay ningún beneficio. Lo que pasa es que mientras caminamos en obediencia, lo que Él hace es hacer crecer nuestros músculos de fe. Usted conoce la historia. Abraham en sus tiempos, después de haber sido obediente, fue uno de los hombres más ricos de ese entonces. La bendición alcanzó a varias generaciones después de él. Y por su fe, Abraham es constituido en amigo de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? ¿Cuántos quieren seguir el llamado que Dios les ofrece? Mire, es un camino hacia lo desconocido. Nos cuesta dejar nuestro lugar seguro. Muchas veces Dios nos dice, cámbiate de empresa porque te voy a prosperar en un emprendimiento. Y usted empieza a pensar y dice, pero tengo cuentas que pagar, tengo niños que alimentar, y nos quedamos ahí.
como un sueño dormido, sin experimentar las maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén. Mire lo que dice en Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El verbo enseñar está en futuro. Dice, te enseñaré más adelante el camino en el que debes andar. La forma y metodología de Dios bendecirte, si es que obedeces a sus mandatos, es mientras caminas. En cada paso de fe que des, su bendición, su provisión, su cuidado va a estar contigo. No, creo que en el otro servicio, estoy practicando, tenía más fe. En cada paso que des, su provisión, su bendición y su cuidado va a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso es mientras caminas. Nada va a suceder a menos que tengas una actitud de fe y obediencia a Dios. Cuando Dios nos mandó a construir este edificio, estas instalaciones, Dios fue claro. No quiero una iglesia, no quiero un templo de esta manera, lo quiero así. Los fondos con los que contábamos eran cero. Mi esposa, la pastora, es testigo. Lo quiero con aire, equipos nuevos de estas dimensiones, quiero luces de este tipo y todo lo demás. Entonces lo que hicimos fue contratar a los albañiles, contratar al arquitecto que iba a diseñar. Y lo interesante es que mientras íbamos caminando, mientras la obra avanzaba, Dios enviaba su provisión. Esta instalación se construyó sin deberle a nadie un solo centavo. Esta instalación se construyó sin adquirir ningún crédito de ningún tipo, porque así es la obra de Dios. Cuando Dios te manda, Él se hace responsable de la palabra que Él da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor dice en su palabra que estas bendiciones vendrán sobre ti si obedeces atentamente la voz de Jehová tu Dios que te manda hoy. Amén. La bendición está en la obediencia, pero la bendición requiere coraje. Por eso Dios a Josué una y otra vez le dice: esfuérzate y sé valiente. Por eso Dios le dice a Josué una y otra vez: esfuérzate y sé valiente. Voy a compartir algo con usted de lo que me avergüenzo, pero conversando con mi esposa, no había sido yo el único. Yo creía ingenuamente en mi inmadurez espiritual. A veces iba en micro y le pedía a Dios y le decía: Señor, que se pare una movilidad 0 kilómetros delante del micro, que pare el micrero y le diga que baje ese pasajero refiriéndose a mí. Y luego que me diga a mí: el Señor me puso a regalarte este 0 kilómetros, siéntate en él y condúcelo. Pensaba que era así. Luego, conversando con mi esposa, contándole avergonzadamente lo que yo esperaba de Dios, ella me dijo que esperaba lo mismo, que ella esperaba una casa, que alguien venga y le diga: estas son las llaves que te manda Dios. No funciona así. Los caminos de Dios requieren esfuerzo y valentía. Los caminos de Dios requieren fe y determinación. ¿Cuántos dicen amén? Mire, dice en Lucas capítulo 17, versos 14 al 15, cuenta la historia de 10 leprosos. Los leprosos vivían en las aldeas, en las afueras de las ciudades. No se relacionaban a causa de la lepra con los ciudadanos normales, porque eran considerados en esos tiempos ciudadanos de segunda clase. Cuando escuchan hablar de Jesús,
y que Jesús estaba pasando junto a la aldea donde ellos vivían, los 10 leprosos levantan la voz y le gritan a Jesús, le dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora quiero que preste atención a lo que Jesús le responde. Dice: cuando Él los vio, refiriéndose a Jesús, les dijo: id, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Un leproso se podía mostrar al sacerdote solo si había sido sanado de la lepra. Un leproso podía ir camino hacia el sacerdote después de que él se examinase y que estaba limpio de la lepra. ¿Por qué? Porque el sacerdote lo habilitaba para volver a tener una vida civil normal, para entrar nuevamente en la sociedad. Pero miren, dice la Biblia: y aconteció que mientras iban, digan conmigo, mientras iban, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios en gran voz. Estos leprosos no iniciaron el camino hacia el sacerdote después de mirar de que fueron sanados. Dice la Biblia que mientras ellos caminaban, la lepra se iba. A los 5 o 10 pasos, ellos veían sus manos sanas. A los 15, 20 pasos, ya no sentían dolor en los pies. A los 30, 40 pasos, veían que su rostro ya no estaba lleno de lepra, sus ojos veían con normalidad y que las vendas que los cubrían empezaban a caer. Pero fue mientras caminaban en obediencia. Muchas veces nosotros queremos que desde el principio Dios lo resuelva todo, porque queremos una vida de confort, de tranquilidad. Y ese es el evangelio mentiroso que algunos pastores predican a las iglesias y le hacen un daño. Vaya con Dios y los problemas se van a acabar. Vaya con Dios y las deudas se van a pagar de por sí. Pero la Biblia dice: esfuérzate y valiente. El Señor va a obrar el milagro, pero va a ser mientras con dolor en tu corazón baja la quimioterapia. Mientras estás en las noches en el hospital creyendo que Dios puede sanar a tu hijo. Aunque sea que las probabilidades digan que de ese tipo de cáncer solo 2 o 3 de 10 se pueden sanar. Tu fe te hace ir de rodillas a los pies de Jesús y decirle: yo voy a hacer ese 2 o 3, pero no me voy a dejar morir, no me voy a quedar en casa esperando que el Señor obre el milagro acá, sino que voy a hacer todo lo que esté a mis manos, porque en la obediencia está el milagro, en la obediencia está la bendición. Usted está acá porque el Espíritu Santo lo tocó. Usted está acá no porque alguien lo haya invitado, porque muchas veces le invitaron para que venga, pero nadie logró convencerlo. Usted está acá porque Dios fijó esta fecha para su vida. Pero no hace falta, no es suficiente encontrarse solamente con Jesús, encontrarse solamente con Dios. Usted vino a encontrarse con Dios porque Dios habita en este lugar, porque Betel es casa de Dios y Betel se caracteriza porque la presencia de Dios está en este lugar. ¿Y por qué la presencia de Dios está en este lugar? Porque en este altar solo el nombre de Jesucristo es glorificado, ningún otro. No fue así en el pasado, no es en el presente, y mientras yo sea el líder de la iglesia, no será en el futuro. Aquel que quiera tomar el lugar de Jesús, si Jesús no lo baja de inmediato, yo lo haré. Porque en el momento en que alguien quiera glorificarse en el altar,
la obra de Dios va a morir, porque nadie puede robarle su gloria al único digno de gloria y alabanza, Jesucristo de Nazaret. Amén. Porque todos estamos aquí porque fuimos lavados y salvados en la sangre del Cordero inmolado. Y Él es el único digno de gloria y alabanza. Amén. Ok, quiero terminar. Mire, Dios se encontró con Abraham. Abraham tuvo el privilegio de escuchar a Dios, pero no fue suficiente. Tuvo que obedecer. Mire, estos leprosos, amada iglesia, se encontraron con Jesús el Maestro. Y ninguno de ellos le dijo: pero Maestro, sánanos primero, porque solo sano podemos irnos a mostrar al sacerdote. No fue así. No solo se encontraron con Dios porque Jesús también es Dios, sino que fueron obedientes. Lo que estoy tratando de decirle, no es suficiente encontrarse con Dios, es necesario obedecerle si queremos vivir en los milagros y en las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Amén. Miren, Jesús junto a sus discípulos iban a cruzar al otro lado del mar. Y Jesús les dice a sus discípulos: ustedes adelántense, porque yo voy a ir a orar y luego los alcanzaré. En medio del mar hubo una gran tempestad. Los vientos movían las aguas y la barca donde iban los discípulos estaba por hundirse. Los discípulos no sabían qué hacer, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que minutos antes, solo unos minutos antes, Jesús había dado gracias a Dios levantando 5 panes y 3 peces. Y Dios los había multiplicado, de modo que más de 5,000, solo varones, sin contar mujeres y niños, se habían alimentado y habían sobrado 12 canastas de pan. Pero ver ese milagro minutos antes no les sirvió a los discípulos, porque en medio de la tempestad el miedo se apoderó de ellos y empezaron a estresarse. Y dice la Biblia que Jesús, en medio de la noche, fue hacia ellos caminando sobre las aguas, sobre el mismo mar. Eso es sobrenatural. Si usted, hermano, da un paso queriendo caminar sobre el mar, se va a hundir. Pero Pedro no. Dice la Biblia: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque ellos creían que era un fantasma. Ahora miren, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos quisieran andar en los milagros que Dios tiene para sus vidas? Amén. Hay 2 requisitos. Abraham anduvo en los milagros de Dios. Estos 10 leprosos andaron en los milagros de Dios. Y Pedro andó en los milagros de Dios. Y para andar en los milagros de Dios hay 2 requisitos. Número 1, que sea Dios que te mande. No tu orgullo, no tus emociones, no tu ego. Que sea Dios que te mande. Y número 2, necesitas dar los pasos iniciales de fe. Y eso requiere que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pastor, yo me equivoqué de iglesia, era que no venga. A mí me gusta cuando me dicen que Dios lo va a resolver todo, pastor. Que Dios va a cambiar a mi esposa, no por otra, es decir, va a cambiar su carácter. Algún hermano quizás diga ahí: amén, gloria a Dios. No. Amén. Usted se casó con ese y con ese se queda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que pastor, usted no conoce a mi esposa.
tarde. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios puede hacer milagros. ¿Cuántas de las esposas dicen amén? Miren, los discípulos le dijeron: Pedro, estás loco, te vas a hundir. Como le dicen quizá a usted, emprender un negocio, dejar todo para seguir a Jesús, que Jesús sea tu prioridad, cambiar tus amigos, cambiar tus salidas a fiestas, dejar el cigarro, dejar el alcohol. ¿Qué es eso? No, pero el Señor dice que si eres obediente a lo que Él te manda, Él te va a bendecir. Pero pastor, a mí me gusta pues salir, llegar tarde, pastor, se siente bien estar ebrio, pastor, uno se pone contento, se pone feliz, se pone cariñoso, pastor. Déjeme decirle algo: la felicidad que Dios ofrece por la obediencia no se compara a eso que siente, porque sabes que después de la borrachera, de la salida, mínimo tienes jaqueca, vas a tener problemas familiares y económicos, a menos que a usted le guste que lo inviten. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que lo que Dios ofrece no es alegría, lo que Dios ofrece es gozo. Y el gozo que Dios trae a tu vida no depende de fiestas, no depende de amigos. Y el gozo que Dios trae a tu vida no te produce jaqueca, ni tristeza, ni la perseguidora, ni resentimiento después. Amén. Cuando usted es obediente y le dice no a sus amigos el día viernes, usted despierta el sábado lleno de gozo, lleno de paz. Sigue teniendo la misma esposa, los mismos hijos que lo vuelven loco, pero usted tiene paz porque usted es obediente. Amén. Porque Dios ofrece una paz y un gozo que no se puede explicar con palabras. Esa es la razón por la que usted está acá. Esa es la razón por la que más de 50 servidores se habilitaron el anterior fin de semana sin recibir un peso para servir a Dios, porque el Espíritu Santo los conquistó. Amén. Porque el gozo que se obtiene de servir a Dios y de ser obediente, el mundo no te lo puede dar. Amén. Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Pastor, yo quiero seguir a Jesús, pero pues pastor, mi carácter es pele, rapidingo, pastor, yo me enojo y a veces quiero, usted sabe, pastor, y eso me descalifica. Mire, Jesús le habló a un ladrón, a un cobrador de impuestos injusto, y le dijo: sígueme. Está bien, pastor, está bien, pero es que yo, pastor, ya llevo años en el evangelio y todavía tengo algunas cosillas, pastor, que no me gustaría que usted se entere, pastor. Yo quiero obedecerle, pastor, pero esas cosillas, pastor, todavía. Entonces voy a esperar. Mire, Pedro anduvo 3 años con Jesús, vio los milagros que el maestro hacía, vio cómo el maestro procedía. Y cuando vinieron a arrestarlo, él sacó de inmediato la espada y le cortó la oreja a un soldado. Pastor, eso es normal, no es tan grave, se dejó llevar por la ira. Además, pastor, estaba defendiendo al maestro. Ok, si eso no le es suficiente y las cosas que ahora todavía no están resueltas le impiden seguir a Jesús, porque muchos dicen: pastor, cuando deje el alcohol, cuando deje de golpear a mi esposa, pastor, cuando deje de maltratarla, yo le voy a seguir a Jesús. No funciona así. Así como estás, debes seguir a Jesús y obedecerlo, porque mientras caminas, las heridas que tienes en tu corazón, Él las va a ir sanando. Porque mientras caminas, las debilidades que hay en tu vida, de las cuales no has podido salir por tu propia cuenta, Él, por su Santo Espíritu, te da la fortaleza para abandonar lo que no te conviene. Pero es sirviendo, pero es activando, pero es obedeciendo en fe.
pastor, yo creo que no hay esperanza para mí. Mire, Pedro negó a Jesús. Dijo, yo no lo conozco, no sé quién es. Después de 3 años de vivir con el maestro. Y mire, cuando Jesús resucitó, al primero que buscó fue a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor. Segunda vez, Pedro, meo agapao, ¿me amas? Y él le dijo, sí. ¿Y sabe qué le decía Jesús? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Y finalmente le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él se soltó a llorar y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y sí que lo sabía todo. Pero Jesús no le dijo, tienes que cambiar tu carácter, tienes que dejar de ser de doble ánimo. No, le dijo, cuida mis ovejas. Es lo que el Señor te está diciendo en esta noche. Que tus errores, que tus debilidades, que tus imperfecciones no te limiten para ser obediente. Porque mientras camines, el Señor sanará tu corazón, eliminará tus debilidades, hará crecer tu fe. Mientras camines en obediencia, serás de bendición para Él. Padre, en esta noche, Señor amado, yo te doy gracias por el maravilloso testimonio que se ha compartido aquí. Te doy gracias por tu hija Graciela. Te doy gracias por tu hijo César Luis. Te doy gracias, Espíritu Santo, por obrar la sanidad completa en la vida de ellos. Porque incluso antes de que lleguen a tus caminos, tu amor los abrazó, los cuidó, los sostuvo. Tu amor y misericordia los guardó. Señor, te doy gracias y en el nombre de Jesús declaro sanidad total en todas las áreas. Y declaro, no solamente para ellos, sino para toda la iglesia, que si obedeces a Dios y empiezas a caminar en fe, el Señor te prosperará, te bendecirá, sanará tus heridas, restaurará lo que has perdido, arreglará lo que es necesario, allanará los caminos por donde debes andar y te pondrá en el centro de su voluntad para que su nombre a través de tu vida sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.